Conan el Bárbaro fue uno de los estrenos cinematográficos más esperados de 1982, especialmente por los fanáticos de ciencia ficción mezclada con fantasía. La película relata la historia que tiene lugar hace 12.000 años, durante una era legendaria en la que la magia era real, los monstruos vagaban por la tierra y los dioses ocasionalmente bajaban al lugar de los humanos. El protagonista de esta historia es Conan. Conan el Bárbaro. Un tipo rudo y musculoso que de niño perdió a su familia gracias al saqueo de un hechicero malvado llamado Talsadom, quien eliminó a su madre en su frente. Él ahora, convertido en ladrón, trata de recuperar a una princesa junto a sus amigos y amada, y al mismo tiempo trata de vengarse de lo que le hizo el tipo. Spoiler, lo logra. El actor de origen austriaco Arnold Schwarzenegger recrea una versión entretenida de su papel. Con su cantidad exagerada de músculos, complace a la audiencia con sus escenas de acción hechas por él mismo, todo lo cual hace hábilmente. Pero aquí no solo quiero hablarles de la trama y la historia que ya conocen, que tiene mucha violencia y escenas que hoy en día serían censuradas irremediablemente. No, hoy quiero hablarles además del proceso caótico y difícil que tuvo la producción de esta increíble cinta testosterónica desde la creación del personaje para los famosos cómics. Esto porque curiosamente, según su creador, Robert Howard, Conan se obligó a vivir en la página. Howard contó que el bárbaro apareció detrás de él mientras estaba sentado en su escritorio sosteniendo un hacha en su cabeza. Conan supuestamente le dijo al escritor que si no escribía las historias lo aniquilaría. Así que Howard trabajó toda la noche sin atreverse a voltear. A la luz del día el espectro de Conan desapareció, pero el escritor dijo que Conan podía regresar si él no seguía escribiendo. Tal vez por eso el escritor completó los cómics del bárbaro solo en un par de años. Y ¿saben? Lo jodido aquí es que la última historia de Conan se escribió justo el mismo año que Howard terminó con su vida. Esto tras recibir la noticia de que su madre había entrado en coma. Una historia oscura como la adaptación de este héroe a la pantalla grande, que en realidad no es una fiel adaptación de Howard. Si bien la película combina elementos de varias historias de este personaje de los cómics, la trama básica está inventada y el propio Conan es bastante diferente al personaje de Howard. En lugar del héroe inteligente, ágil y hablador, tenemos uno fuerte, silencioso y un poco tonto. Arnold Schwarzenegger es perfecto en el papel tal como está escrito, pero no es en absoluto el Conan de Howard. ¿Qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos. Dirigida por John Milius, el rodaje de la película comenzó en octubre de 1980 y finalizó en marzo de 1981, pero desde el diseño de los sets y los lugares de rodaje, la cosa se complicó, ya que el mundo de Conan estaba destinado a hacerse en Alemania en Europa del Este, así que fueron a la ex Yugoslavia y comenzaron los preparativos de preproducción para la cinta y trabajaron ahí durante 3 o 4 meses. Pero la situación política y económica de ese país puso todo de cabeza, lo que obligó que sacaran la película de ahí y que se mudaran a España, donde nuevamente comenzaron desde cero, posponiendo la cinta otros 6 meses. España demostró ser una opción más realista, sobre todo porque los recursos estaban más fácilmente disponibles. Los equipos de construcción españoles entraron en acción y construyeron la mayoría de los decorados necesarios en un almacén gigante de las afueras de Madrid. También se construyeron algunos interiores dentro de un hangar de aviones en desuso en una base militar española. Se construyeron 49 decorados en total, y el maquetista español Emilio Ruiz construyó varias miniaturas, incluidas la torre de Set, la ciudad de Shadizark y el castillo del rey Osric. Tanto Cobb como Milius se mostraron reacios a utilizar pinturas mate por considerarlos poco realistas, y con la ayuda de Ruiz se disfrazaron varios decorados y se ampliaron con miniaturas colgantes, y algunos otros se construyeron como modelos. Una parte de $350,000 del presupuesto de $3 millones para decorados se gastó en la construcción del templo de Set de Talsadom en una ladera de una montaña española. Construido principalmente de madera en previsión de un final en llamas, tenía 20 metros de alto y 40 metros de largo, con cimientos de concreto para soportar el peso de los miles de extras que tendrían que soportar. Específicamente habían más de 1500 extras, que la mayoría, como imaginarás, fueron españoles. Y antes de entrar más a fondo en algunos efectos de la película, cabe recalcar
recalcar que según los informes de investigación sobre el rodaje de la cinta, rodar algunas escenas no fueron nada fáciles, y esto desde el primer día con la primera escena que rodaron, la escena donde Arnold o Conan es perseguido por los lobos tras ser liberado. Esta escena se filmó el 7 de enero de 1981 e incluyó el primero de los muchos accidentes del tumultuoso rodaje. Uno de los perros que sustituyó a los lobos, entrenado para atacar una piel de animal que llevaba Schwarzenegger, se entusiasmó un poco demasiado con su piel, empujando al actor por un acantilado de 3 metros y hacia un zarzal, provocándole un golpe en la frente que luego tuvo que ser suturado con varios puntos. La fuerza y reflejos de Schwarzenegger lo salvaron de sufrir más que unos pocos rasguños y moretones, pero en vez de parar, Arnold dijo que quería seguir con las grabaciones y aprovecharon la sangre que tenía en la cara para vender más la ilusión de la caída aquí, que en parte también fue real. Arnold aguantó todo desde el inicio diciendo que el dolor era pasajero, pero que su película sería eterna. Más tarde, Arnold también sufriría un rasguño en el cuello con la cabeza de un hacha que se desprendió de su mango en una de las peleas, y la costra resultante tuvo que cubrirse con maquillaje extra, y esto nos demuestra que en sus inicios, Schwarze aún hacía sus propias acrobacias. Y no solo él resultó herido en los rodajes, Sendal Bergman también resultó un poco herida durante una de las escenas. Esto mientras ensayaba una pelea dentro del castillo con un extra. El tipo llamado Terry calculó mal e hizo una mala maniobra y terminó cortándole el dedo índice hasta el hueso. La herida requirió 6 puntos, a pesar de haber sido infringida con un arma de utilería de fibra de vidrio. Así es. Y hablando de espadas, no solo utilizaron espadas de mentira como de plástico, claro que no. También se requirió del uso de espadas metálicas afiladas y de aluminio que sirvieron cada uno para cosas específicas. Para contacto directo generalmente usaban el de fibra de vidrio y el de plástico, pero para cortar cosas o cortar a los maniquís como aquí, sí, en sí este es un animatrónico con sangre dentro de él, usaban la espada real que estaba afilada, lo que era un riesgo constante. Y es por esa razón que los protagonistas y secundarios tuvieron que ser entrenados meticulosamente durante meses. Por ejemplo, Arnold y Bergman practicaron juntos con el maestro Yamasaki y gracias a esas prácticas intensas lograron dominar casi perfectamente la espada. Y no solo eso, además tenían 2 horas de la mañana para cabalgar desde las 8 hasta las 10:30 y posterior a eso iban al gimnasio y hacían ejercicios con el mismo maestro. Y específicamente Arnold tuvo que adelgazar su cuerpo de físico-culturista para verse más ágil en la cinta, para lo cual tuvo que correr y hacer mucho cardio. Y a pesar de sus lesiones, el coordinador de especialistas Terry Leonard confirma que Schwarzenegger, Bergman y López no solo realizaron la mayoría de sus propias acrobacias, sino que lo hicieron admirablemente bien y con gran estoicismo. Pero las dificultades no solo se presentaron en los sets cerrados, sino también en los abiertos. Debido al invierno español especialmente seco, se tuvieron que esparcir virutas de mármol por un valor de aproximadamente $80,000 sobre el escenario de la aldea de Cimeria de la infancia de Conan para simular la nieve. El conjunto se construyó en las montañas más allá de Segovia. Así es, la mayoría de las cosas que vemos no son nieve, pero para suerte de todos, al final nevó justo cuando más lo necesitaban. Y por cierto, este niño es Jorge Sáenz, un actor español muy famoso, y esta hermosa mujer es Nadiuska, una actriz alemana que hizo gran parte de su carrera en España. Los escenógrafos y los equipos de diseño hicieron lo posible de esta manera en varias ocasiones, hasta el punto de que la orgía en la que Conan y compañía atacan a Tulsa Dome tenía presente a un leopardo de las nieves drogado. Así es, y no solo tuvieron que drogar a un leopardo, sino también tuvieron que conseguir un elefante y un camello para que Arnold montara y golpeara. Y como si eso no fuera ya suficiente, el set estaba lleno de serpientes, que obviamente estaban a cargo de un entrenador al que llamaban el Doctor de Serpientes, quien le entregó a todos una serpiente cada uno para que pudieran acostumbrarse a ellas, lo que es una locura. Y hablando de serpientes, uno de los efectos más grandes de esta cinta ocurre cuando el villano, que curiosamente es la mezcla de todos los villanos de todo el cómic de Conan, se transforma en una serpiente. Este fue uno de los trucos
trucos más difíciles que tuvo que realizar el equipo de efectos especiales. Para lograr esto, inmovilizaron la cabeza de Jones y le insertaron lentes de contacto amarillos en sus ojos para sugerir el inicio de la metamorfosis. Una vez que se completó esta toma, el actor fue reemplazado por un marco esquelético que tenía una máscara de goma de la cara de Jones cubriéndolo. Luego de esto, empujaron sobre la máscara la cabeza de una serpiente animatrónica de la que hablaremos más detalladamente en un momento. Este deformó la máscara dando la sensación de transformación. Luego empujaron más la serpiente animatrónica para que bajara hasta el piso y en un corte de cámara metieron otra toma realizada con un escenario en miniatura y una serpiente real de gran tamaño. Y así es, como les dije, aquí vamos a hablar también de esa serpiente animatrónica que también tuvo una construcción un poco complicada. En ese entonces no habían efectos digitales, así que hacer posible la pelea de Arnold con la serpiente gigante solo se podía hacer de una forma, utilizando un animatrónico, que tenía aproximadamente 2 metros de largo y que podía controlarse de forma hidráulica. La serpiente podía elevarse a casi 4 metros al suelo y podía inyectar veneno de lubricante Key Jelly para la intimidad de sus colmillos, y costó aproximadamente $100,000. Y lo curioso es que era tan grande esta serpiente mecánica construida externamente con espuma de látex que no cabía en el set y solo podían moverle la cabeza y parte del cuerpo. Y lo peor de todo esto fueron los disparos de flechas, que curiosamente fueron realizados por el mismo actor, quien sabía perfectamente que no podía cometer errores, ya que si lo hacía podía haber matado a Arnold sin ningún problema, lo que es re turbio. Y aparte, este actor no era un actor neto, sino un surfista, y por eso tuvo que entrenar brutalmente con arquería para sus escenas. Pero a buena hora todo salió según lo planificado. Y otra escena impresionante de la cinta es la crucifixión de Conan, que es una referencia a Jesucristo obviamente, pero con la diferencia de que Conan es un rebelde que sigue luchando hasta el último momento, hasta con sus dientes. Esta escena se filmó en marzo de 1981 en la costa arenosa de Almería. El árbol en sí se construyó cubriendo una estructura de madera y acero con capas de espuma de poliestireno y yeso. Se podía girar sobre un plato giratorio, lo que permitía una continuidad visual con respecto a las sombras circundantes durante los 3 días de rodaje. Aquí Schwarzenegger en sí estaba sentado en un asiento de bicicleta puesta en el árbol, que ayudó con su peso. Además, en sus muñecas y tobillos tenía clavos pegados a su piel que estaban atados por correas que conectaban con el árbol, lo que daba la ilusión de estar clavados en su cuerpo. Y finalmente ataron buitres vivos a las ramas de los árboles, mientras que se le proporcionó uno mecánico y muy realista para que lo mordiera, cuyos mecanismos de control estaban ocultos por el árbol. Una escena genial y muy convincente, la verdad. Para la escena en la que Valeria y Subotai tuvieron que defenderse de los fantasmas para salvar la vida de Conan, se necesitaron de varios efectos ópticos, entre estas para las nubes hirvientes. Estas fueron creadas por Industrial Light and Magic de George Lucas, mientras que Visual Concept Engineering de Peter Curran se encargó de crear a los fantasmas. Su primer intento, filmar agua dulce tibia en un tanque lleno de agua salada fría, provocó las quejas de los productores, que pensaban que los espíritus resultantes se parecían demasiado a los de una escena en busca del arca perdida. Así que el estudio de efectos recurrió a la animación para completar la tarea. En primer lugar, dibujaron guerreros musculosos con formas fantasmales en fotogramas e imprimieron las imágenes en películas con un soporte de animación Oxybeam, un dispositivo que sirve para filmar cualquier tipo de animación. La composición final se logró añadiendo los efectos a la toma en acción en vivo utilizando una impresora óptica. Sé que lo hago sonar fácil, pero en realidad esto fue un poquito complicado, y para perfeccionar la técnica y meter esos fantasmas a la toma, aún tuvieron que utilizar otras técnicas más complejas. Y este mismo proceso es el que se aplicó para la escena donde Arnie se come a una bruja. Esos destellos son animación que fueron añadidas a la toma ópticamente con una impresora. Así es. Y así de esta forma, mientras los actores trabajaban para inyectar humanidad y energía al proceso, y los escenógrafos y los equipos de construcción trabajaban para proporcionar un telón de fondo adecuadamente pensado para estas cualidades, el equipo de efectos especiales ejerció el máximo ingenio para aumentar la realidad del escenario del mundo de Conan. Los abundantes efectos sangrientos estuvieron a cargo de Carlo De Manchis, el supervisor de efectos de maquillaje, y Colin Arthur, quienes diseñaron y construyeron maniquís que se utilizaron para dar volumen a las escenas de multitudes y actuar como cadáveres. También crearon las partes del cuerpo falsas que dan carácter a las brutales escenas
escenas de lucha de la película, y gran parte de la sangre que se muestra en la pantalla se extrajo de mataderos. Los chorros arteriales que salían del elenco durante las escenas de lucha procedían de las bolsas que llevaban atadas debajo de los disfraces. Varias de las espadas de utilería de fibra de vidrio también tenían tubos que las atravesaban, lo que les permitía arrojar sangre desde sus puntas. Estas espadas trucadas más ligeras se utilizaban generalmente en las diversas escenas de asesinatos, mientras que Schwarzenegger utilizó alternativas de acero al carbono más pesadas y de aspecto más auténtico durante el rodaje de las secuencias menos arriesgadas. Pero hablando de sangre, también había sangre falsa que se realizó con jarabe de maíz al que por el frío que hacía le echaban vodka en vez de agua, esto para evitar la congelación. El efecto más espantoso filmado fue la decapitación de la madre de Conan por parte de Tulsa Doom. El director, sin embargo, editó la escena temiendo que la versión completa atrajera una calificación X. En la versión original hay un primer plano de la cabeza tirada en el suelo chorreando sangre, sus ojos y boca moviéndose erráticamente mediante la manipulación de cables escondidos en la nieve. Pero la versión que se conserva en la película es menos gráfica y posiblemente más efectiva, y se rodó colocando un escudo de plexiglas entre Jones y Nadiuska, deteniendo su espada mientras la atacaba, y luego simplemente se introdujo una cabeza falsa en la toma. La otra escena importante de la decapitación llega al final cuando Conan mata al villano. Esta secuencia fue comparativamente sencilla de filmar, ya que se logró gracias a cortes de cámara y un maniquí disfrazado del actor al que Arnie corta. Esta película de brujas y espadas en realidad no es una cinta que digas what the fuck, merece un Oscar, pero te hace pasar muy buenos momentos. Inevitablemente conectas con el personaje, con su forma de ser, y al final esos elementos juntos, más su violencia, sus acrobacias, sus coreografías, el diseño de las batallas y el paisaje, la convierten en un clásico inolvidable. A pesar de que muchas de las cosas que vemos en la pantalla han envejecido mal, como la pantalla verde de la primera escena donde el padre de Conan le habla sobre el enigma del acero, no entiendo por qué tuvieron que filmar en pantalla verde, teniendo todo el paisaje real a su disposición. Pero bueno. Pero así, a pesar de las espadas de plástico notorias de los soldados, esta cinta sigue perdurando hasta el día de hoy, y tal vez esos errores sean producto de verlos en alta definición, un formato para el que no fue diseñada, la verdad, y por eso se le perdona. Pero luego de la intensa producción y los rodajes algo tumultuosos, la película se estrenó el 14 de mayo de 1982 y con un presupuesto final de casi $20 millones. La película fue un rotundo éxito en taquilla, ganando la cifra de $130 millones. Y esto convirtió a Arnold en una estrella de cine mundial y su legado sigue vigente hasta el día de hoy. Esto tal vez porque él superó sus barreras de lenguaje e hizo lo posible para hacer un excelente trabajo. Recordemos que el camino hacia la grandeza rara vez es fácil. Las adversidades pueden ser vistas como oportunidades para crecer y superar los límites previamente establecidos. Conan el Bárbaro es más que una película, la verdad. Es un recordatorio de que cuando nos atrevemos a soñar en grande y persistimos con valentía, podemos crear obras maestras que inspiran a generaciones enteras. Así que amigos, sin más que decir, solo mencionar que ningún animal aquí fue lastimado. Eso según mis investigaciones. Por ejemplo, aquí este caballo no murió clavado en las estacas como se podría imaginar. En sí estos palos no eran reales, sino de goma. Y este caballo estaba entrenado, pero obviamente la caída ha de haberle dolido un poco. Pero amigos, esta cinta no hubiera sido lo mismo sin la música. La banda sonora es increíble y tiene la capacidad de atraparte en este mundo desde el inicio. Y todo este increíble trabajo fue realizado por el compositor Basil Poledouris, quien hizo toda la música de la película. Y así es, ¿qué puedo decir? Sé que hay muchos más detalles, pero no quiero hacer muy largo este video, y la verdad espero que se encuentren súper bien. Y sé que estamos volviendo después de tiempo por todos los problemas del canal que ya expliqué en el otro video, pero en serio, quiero agradecerles a todos ustedes queridos suscriptores por todo el apoyo, y pronto haremos cositas para que ustedes también salgan en estos videos. Así que atentos, suscríbanse y comenten sus sugerencias para nuevos videos, que el que tenga más likes será considerado. Cuídense, tomen siempre buenas decisiones y véanse este video que está aún más interesante. Así que... bye. I'll be back.